Shabbat Shalom. Saluda a la persona que tiene atrás de usted, sonríale, dígale Shabbat Shalom. Que quien es saludado por usted vea su amor, su hospitalidad. Shabbat Shalom, todos los que nos visitan hoy como invitados. Hoy es 31 de octubre del 2015, 18 de Heshvan, 5776, Parashá Va'era. Y apareció, comprendida en Génesis 18, 1 al 22, 24. Es la porción número 4 de la Torá y tiene como Haftará el segundo libro de los Reyes, el 4, 1 al 23, y de el pacto renovado, Brit Hadashah, Romanos 9, 6 al 9, Gálatas 4, 21 al 31, textos sugeridos y muy apropiados, sobre todo los de Gálatas, que es mi intención empezar a abordar en algunas parashot el libro de Gálatas. Bienvenidos todos, vamos en esta cuarta porción a tener un tiempo especial de estudio, vamos a ver hasta dónde nos da el reloj y pidamos al Señor que nos guíe, nos dirija, nos muestre cuál es su voluntad. Padre, te damos las gracias por este tiempo, por la vida. Gracias por el Shabbat, que es reposo, que es descanso. Gracias porque nos has tratado con ternura y nos has permitido llegar a este día de descanso. Bendice a nuestras familias, bendice a la Keilah, y por favor que todo lo que hoy se hable, se diga, sea guiado por tu Ruach HaKodesh, y que nuestras mentes y corazones estén dispuestos a recibir lo que venga de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua oramos, porque tengas misericordia de Bogotá, porque se puedan apagar los cerros, porque no arda más la tierra gimiendo por el Mesías. Que bendigas a tu pueblo Israel, en Jerusalén, líbralo de atentados en Judea y Samaria, y que hoy sea un Shabbat en paz para todos. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Muy bien, son parashot muy extensas, particularmente esta. Comienza hablando de un misterio de tres seres celestiales que se le presentan a Abraham. Y leía en el judaísmo estos días, leía de algunos textos del judaísmo, que Dios se aparece en forma de hombre en esta visita, porque el saludo que hace Abraham en particular a uno de ellos se refiere con las mismas palabras del nombre santo. Luego, para el judaísmo no es extraño que Dios pueda aparecer en forma de hombre. Luego, para el judaísmo, sobre todo el primer siglo, no es nada extraño que el Mashiach sea Elohim mismo en un proceso de redención de la humanidad. Todas estas ideas vienen desde de que Yeshua no puede ser Dios y que esto no se le debe adorar y demás, realmente tempranas, son realmente tardías todas estas posturas, todas estas posiciones, y más por un deseo de agradar a los hombres. Los mesiánicos cayeron en esta apostasía que posteriormente trajo la negación de Yeshua, pero es un asunto de agradar a los hombres. Sonríale a la persona que tiene a su lado, pero hágalo sinceramente, no para agradar a los hombres, sino porque realmente le nace. Bueno, ¿y cómo me van a hacer si me acaban de decir que le sonríe, si yo no quiero sonreírle? Hoy quiero hablar de esto, de agradar a los hombres, y vamos a entrar en un estudio interesante. ¿Qué tan peligroso es agradar a los hombres? Pablo Rab Shaul tiene que decir, bueno, ¿a quién agrado yo? ¿A Dios o a los hombres? Porque le estaban diciendo, hombre, por favor, discúlpenos, no sabíamos que usted era romano, salga por la puerta de atrás, no hable esto. Tenemos esa tendencia. Sin embargo, la parashá de hoy habla de la hospitalidad de Abraham. ¿Cómo llegan estos tres seres celestiales? Abraham está recién circuncidado. Voy a hacer un resumen rápido. Está en el tercer día de la circuncisión, que es cuando dice el judaísmo de aquel entonces que no había anestesia y esto era a palo seco, que más dolía. Y en la hora más calurosa del día, súmele al problema el calor. Y sin embargo, cuando Abraham ve que vienen estos tres, y de esto hemos hablado ya extensamente sobre la hospitalidad, sale corriendo a atenderlos y les ofrece poco, pero les da mucho.
Y entonces aprendemos que es mejor hablar poco y hacer más que hablar mucho y hacer menos. Sin embargo, aquí hay un secreto interesante. Mire por favor en el capítulo 18, versículo 6. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara. Sara no salió corriendo también a recibirlos. Sara se quedó en la carpa. Sara se quedó allá en la carpa. Podríamos decir que no era hospitalaria, o más bien que era recatada, y que no estaba en las puertas mirando quién pasaba y quién venía. El que invitaba era el hombre. Y de allí el judaísmo saca una deducción increíble, y es que las moabitas, que serían descendientes de Lot, que era pariente de ¿quién? De Abraham, no tenían por qué salir a ofrecer pan a los israelitas cuando salieron de Egipto. Los moabitas sí, porque habían visto el ejemplo en Abraham. Y entonces es que a las moabitas se les permite entrar a Israel, y de allí vendría pues el rey David, porque no salió a recibir a los invitados, se quedó recatada. Entonces de allí se deduce las moabitas. Miramos Deuteronomio 23 si no estoy mal. Lecciones de hospitalidad. ¿Qué tanto es por agradar a los hombres y qué tanto realmente es por amor al Señor que yo sirvo a mi hermano o al que no conozco? Como colombianos tenemos un serio problema de ser agradadores. Yo lo tengo y lo confieso, y eso me ha traído unos problemas con mi esposa, pues no graves, no que me pegue, pero sí que me alcance a regañar. ¿A quién agradas tú? A Hashem, a los hombres. Queremos agradar a los judíos y entonces nos vamos a circuncidar porque yo quiero ser más judío que creyente en Yeshua. Queremos agradar a los hombres y entonces yo tengo que ser más de un lado que del otro. Hoy vamos a hablar de todos estos aspectos, obviamente desde la Torah. Deuteronomio 23, verso 3 dice: no podrán entrar en la asamblea de Adonai los amonitas ni los moabitas. La parashá de hoy lo habla. Ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de Egipto. ¿Y de dónde viene Ruth? Ruth la moabita. ¿Y qué pasó entonces con esta mitzvah en la Torah? Algunos dicen porque ya había pasado la 10ª generación. Samuel, que era muy inteligente para poder introducir al rey David, dice en el libro de Samuel y en el libro de Ruth que era una sentencia para los hombres, mas no para las mujeres. Y si ahondamos a la parashá de hoy, vemos que fue Abraham, el hombre, el que salió a atender y no la mujer. Amén. Entonces, en esto se basan muchos sabios antiguos del judaísmo para decir, se pudo disculpar a las moabitas basados en Sara, que al fin y al cabo es de la familia, por Abraham, para no salir a atender, sin embargo lo hizo rápidamente igual que su esposo. ¿Okay? Seguimos entonces con la parashá. Viene esta promesa que se le hace a Abraham. Venían tres: uno a sanar, uno a dar un mensaje y otro a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué no mandaban un solo ángel con todas las tres funciones? Y ahí hay otra explicación, pero que no alcanzamos. Eso lo vamos a ver en discipulado de hombres y de mujeres cabeza de hogar. ¿Cómo es que Abraham se pone tan irrespetuoso con el Señor? Atreverse a decir en el versículo 25: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado. ¿Será que Hashem no sabía que habían malvados todos en Sodoma y que merecían la muerte? Pero ahí es donde empezamos nosotros a, ¿cómo lo digo?, salir del pietismo y ser realistas en nuestras oraciones. A veces hacemos oraciones muy livianas, muy blandengues, y Hashem lo que quiere que hagamos es algo mucho más asertivo, activo. Pero tenemos miedo porque la idea que tenemos de Dios es la misma que nos hemos hecho de nuestro papá biológico. Y entonces hay mucha orfandad. En ese orden de ideas, relacionarse con Dios va a ser complicado. Abraham pelea con Dios, Moshe pelea con Dios, habla, discute, pero con una humildad característica de estos hombres que acabo de mencionar. Lo hacen con palabra,
tú dijiste que me acompañarías. Sobre la base de las promesas. Dios ha dicho el secuestrador debe morir. ¿Qué hace una iglesia orando por misericordia al terrorista? ¿Es una oración bíblica o es una oración humanista? Tenemos que entender que la Biblia es nuestra base sobre la cual caminamos, vivimos y oramos. Y ahí es donde muchos jóvenes en esta etapa así rebelde de la universidad, en donde los profesores saben más que los papás, y entonces que les paguen la universidad los profesores y no los papás. Llegan los chicos a decir, pero no me gusta que en la iglesia digan esto y esto, porque entonces ¿dónde está el amor? Pues Dios al que ama disciplina, y el hedor del pecado de Sodoma y Gomorra había llegado al trono celestial, y Hashem mismo tuvo que bajar en un emisario, un ángel, para ver si lo que clamaba el pecado de esas tierras era así, es decir, fue un juicio justo, y definitivamente no encontró ni 50, ni 45, ni 30, ni 20, ni 10, un miniam, el número 10, que es muy importante, y desata el juicio. Sin embargo, hubo un hombre que se atrevió a decir, lejos de ti hacer tal cosa, y ambos se han tratado de la misma manera. Jamás hagas tal cosa, tú que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia. Y sin embargo, Hashem no entra en discusión, no le dice atrevido, ¿cómo usted se atreve a decirme esto a mí? No, dice, si encuentro 50, le sigue el juego. Si encuentro 50, no destruiré. A Moshe pudo haberlo destruido en una de las que le dijo, máteme, ese pueblo al fin y al cabo es suyo. Pero Moshe muere de viejito y lleno de días, igual que Abraham. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Estamos orando según la palabra o estamos dejándonos permear por todo el humanismo, el sincretismo y el paganismo que hay? Hay una intercesión, hablaremos ahora de eso, y al final se destruye Sedom, se destruye Gomorra. ¿Cómo es que Lot se atreve a ofrecer a sus hijas? ¿Cómo es posible? 19:6, 19:8. ¿Qué clase de hombre es Lot, que la Biblia llama justo en su generación, y que su alma se dolía por el pecado que allí había, pero se atreve a decirle a aquellos perversos bestias, ahí están mis hijas que son vírgenes, pero por favor no le hagan daño a los ángeles? ¿Acaso los ángeles no se podían defender? Eran al fin y al cabo ángeles, pero venían en función, venían en modo raro porque podían comer. ¿Cómo es esto? Y les ofrecen pan sin levadura en la casa de Lot, es decir, era para tiempo de Pesaj. Por eso es que cuando le dice el ángel, de aquí a un año volveré y estarás encinta, de aquí a un año es que nacería para Pesaj. ¿Quién? ¿Quién nace? Isaac. Juan el Bautista, que es el mismo caso, nace para el mismo tiempo, panes sin levadura. Y Yeshua nace para tiempo después, para Sukkot. En fiestas todo se da. Pero ¿por qué Lot hace eso? Y entonces hay unas interpretaciones muy interesantes. Cuando los ángeles vinieron a Sodoma para salvar a Lot y a su familia, todos los varones de la ciudad querían abusar de ellos sexualmente. Lot rehusó y les ofreció sus 2 hijas vírgenes en lugar de sus huéspedes. De esto aprendemos varias cosas. La primera, para Lot era muy importante tratar bien a los huéspedes, cuidarlos, protegerlos, bendecirlos, darles cobijo, seguridad. Pero lo segundo es que el concepto moral de Lot era muy bajo. Y el concepto moral de un hombre va ligado a un aspecto muy, muy interesante, y es ¿qué esposa tiene? ¿De dónde sacó Lot a su esposa? Porque cuando se separaron con Abraham dice que tenía posesiones, que tenía mucho, y criados, pero no habla de esposa. Abraham sí estaba casado. Luego se deduce que Lot consigue a la esposa en Sodoma. Por eso ella no quería irse de su tierrita y miraba para atrás. Y allá para ella eso era normal. De allí el cuidado que tenía Abraham de no dejar que su hijo, que no había nacido siquiera, se casara con extranjeras, sino que fueran con las de su propio pueblo. Para Lot sí era bueno guardar a los huéspedes, pero no cuidar a sus hijas. ¿Y quién tiene una influencia particular en la crianza de los hijos? ¿El hombre o la mujer?
La mujer tiene una influencia importantísima en la crianza de sus hijos. Y sobre todo, trayendo a temas prácticos, el hombre puede decir, vamos a hacer tal cosa. Y la mujer dice, ay, pero usted sí es exagerado, tranquilo, niños, no. Hoy no vamos a Shabbat, su papá es medio fanático. Ahí está, Lot y su esposa. En cambio, cuando el hombre ordena algo y la mujer dice, ya oyeron, lo hacemos todos, y después la mujer coge al hombre y le dice, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Y lo arregla, está bien, pero muestran unidad delante de los hijos y después lo solucionan. Pero cuando la mujer desautoriza al hombre, entonces después los hijos van a tomar, curiosamente, por su inclinación al mal, la tendencia a lo negativo, no la tendencia a lo positivo, sino siempre la tendencia a lo negativo. Eso está a flor de piel en los niños y en nosotros. El sexo libre y la homosexualidad es el resultado de haber apostatado de Dios y de sus mandamientos. La homosexualidad se encuentra en el nivel más bajo de la escala de depravaciones en el camino a la apostasía. Eso lo vemos en Romanos 1, del 18 al 32. Cuando ya una sociedad legitima el homosexualismo, está en el grado más bajo de depravación y de apostasía al Creador. Y eso es lo que estamos viviendo. Tengo miembros de esta comunidad que trabajaron con el distrito en la última alcaldía y dicen, es terrible, es abominable ver todo lo que sucede en estas oficinas, en esos lugares, abiertamente desafiante. Es muy doloroso. Que Hashem nos guarde. Según el contexto, parece que Lot tenía más hijos e hijas que ya se habían casado con mujeres y hombres de Sodoma. Ahora le quedaban solamente 2 hijas, versículo 15. Y a él no le importaba tanto que ellas fueran denigradas en sus cuerpos y almas por el sexo libre. Si miramos 19:9, quítate de ahí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Esto en hebreo será Haehat ba Lagur, la traducción del original, lo que nos enseña que Lot había tomado una mujer de Sodoma y ella era descendiente de Canaán. Canaán el mismo que trató perversamente a Noaj. ¿Recuerdan de dónde viene? Porque es que la Biblia no se puede leer solo por pedazos, todo tiene un origen. El pecado con Noaj fue un pecado terrible y por eso llega a maldecir a su hijo en su nieto de una manera fuertísima, por pecado de inmoralidad sexual. La depravación de las mentes de los descendientes de Canaán causó su entrega a toda clase de inmoralidades. Abraham se cuidaba muchísimo de no entremezclar su simiente con los descendientes de Canaán por la baja moral que tenían. Pero Lot no tenía esa misma fuerza interior para decir no a los valores del mundo que le rodeaba. Esto le hizo ceder un poco ante las presiones de su esposa y los demás conciudadanos de Sedom. Alguien que lea por favor segundo libro de Pedro 2 del 7 al 8. Segundo libro de Pedro 2 del 7 al 8. Vamos en el resumen, estamos en el caso de Lot. Segundo libro de Pedro, por favor, 2, 7 y 8, que alguien lo lea. Gracias, hermana. Por otra parte, miró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos pendejos, pues ese justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Podemos ser luz por fuera, pero oscuridad en casa. Que Hashem cuide nuestros hogares, de quién se van a casar y con quién se van a casar nuestros hijos. Porque una familia puede ser completamente distinta, muy, muy dramáticamente distinta en conceptos, en valores, en ética, en fe, a la suya. No basta con que tenga plata, que es lo que conviene, como algunas mujeres u hombres llegan a prostituir a sus propios hijos o a venderlos. Que tenga la misma escala de valores, hará que las familias se mantengan en lo correcto. Lot tenía unas cualidades hacia los huéspedes, hacia los de afuera, pero en su propia casa tenía un balagán,
Tenía un desorden. Más adelante van a morir su mujer, todos los habitantes de esta nación, y sus hijas van a embriagarlo y van a tener cada una un hijo con ellas, moabitas y amonitas, y todo esto tiene que venir a arreglarlo el Mashiach, porque en el árbol genealógico del Mashiach están las moabitas, un acto de incesto. Así que no se asuste si su familia o mi familia tenemos problemas. El Mashiach vino a hacer una transfusión sanguínea, genética en nuestra sangre, pero todo esto el Eterno lo empieza a arreglar desde sus inicios. Muchos problemas se han venido dando, y los de índole sexual son bien interesantes, porque aquel que peca de esta manera contra su propio cuerpo peca. Abraham tiene que separarse de Lot, pero ¿cuál era la razón? El dinero de los que tenían juntos y no podían compartir. Que Lot sabía cuál sería su camino, el dinero, lo mejor, la mejor tierra. Abraham se tenía que apartar porque tenían conceptos morales, y siendo familia, distintos, y éticos diferentes. Vete, escoge la tierra que quieras, yo me voy para el lado contrario. ¿Recuerdan los 8 días? Y Lot escogió lo mejor. Así como a veces nosotros, yo soy hijo del rey de reyes y por eso yo me cuelo y cojo lo mejor y soy el primero. No, Abraham es más modesto y se va porque Abraham camina sobre una promesa. Ya Hashem le había dicho que lo iba a bendecir, y él creyó más en la promesa que en la circunstancia, en el momento. Lot entonces se separa y sigue su vida, pierde sus bienes, su mujer, sus hijas, sus otros hijos, y luego llega a ser el padre de los amonitas y moabitas, nacidos de su propio padre. Sigamos más bien el ejemplo de Abraham, rehusando manchar nuestras almas con el pecado del mundo que nos rodea. Mandemos a nuestros hijos y nietos a guardar el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que ellos puedan seguir dentro de la línea de bendición dada desde el cielo, no solamente a los descendientes físicos de Abraham, sino también a los que siguen su fe, porque todos los que son del Mesías somos semilla de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cuántos somos hijos de Abraham? Muy bien. ¿Cómo era Abraham? Hospitalario. ¿Y cómo era Sara? Recatada, modesta, y le decía a su esposo, mi señor Adoní. Yo sé que ahí me llueven tomates, ni más faltaba. A ese, bueno, ese es su marido, usted lo escogió, yo no participé. Sin embargo, tendrían el ángel que ir hasta Sodoma a salvar a las hijas de Lot, porque ya el Eterno sabía que de una de ellas vendría la dinastía de David, vendría el Mashiach. Esto es increíble, cómo el Señor cuida de nuestras generaciones, porque Él es fiel a su palabra. Abraham y Abimelech, y ahí hay otro aspecto importante. En el resumen, Abraham partió desde allí en dirección a la región, capítulo 20, del Negev, y se quedó a vivir en Kadesh y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Era hermosa esta mujer, despertaba todos los sentimientos en los hombres, una cuestión muy particular. ¿Qué sucede cuando un pueblo no tiene temor del Señor? ¿Cuál es el freno contra el pecado? El temor a Adonai, tener temor del Señor. Versículo 9, entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Estas son palabras de ¿quién? ¿Un creyente? Hasta aquí la Biblia no había dicho que eran creyentes, que se les había revelado el mismo Dios de Abraham a Abimelech, mi padre rey. Aquí la Biblia nos muestra a un hombre que ve a una mujer hermosa y le dice, venga para acá, me voy a casar con usted, además yo soy el rey. Sin embargo, sus palabras dejan ver que tenía algo. ¿Qué pretendías conseguir con esto? Antes dice, lo que has hecho no tiene nombre. Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó, yo pensé que en este lugar
no había temor de Elohim. El rey Abimelech había tomado a Sara por mujer, porque Abraham había dicho que ella era su hermana. Una verdad a medias trae problemas, es mejor la verdad completa. Abraham sabía que si solo faltaba un ingrediente importante en el alma de esas personas, él correría el riesgo de ser asesinado por causa de su mujer tan hermosa. Ese ingrediente es el temor de Dios. En el texto hebreo está escrito Rak ein jirat Elohim bamakom hazeh. Solo no hay temor del Todopoderoso en este lugar, sería la traducción. Solo una cosa era necesaria para que la sociedad no se entregara al pecado ilimitado: el temor del cielo. ¿Qué estamos llamados a hacer nosotros como padres? ¿A quiénes? A los hijos. No se preocupe tanto por enseñarle temor de Dios a otros. Empecemos por nuestros propios hijos. El temor del cielo es el freno contra el pecado en el ser humano. Donde no hay temor del Señor, el pecado puede correr libremente y multiplicarse. Éxodo 20:20, por favor. Tenemos que orar es porque venga una unción de temor de Dios sobre nuestra ciudad, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra familia, sobre mi vida. Tenemos que orar porque haya temor del Señor sobre mí. Esto es una oración inteligente, desafiante en el reino. ¿Por qué? Porque al venir el temor de Dios sobre mi vida misma va a tener que cambiar en lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, cómo actúo. Y esto va a afectar a mi familia, por ende mis hijos afectarán la sociedad y tendremos una ciudad mejor. ¿Quién lee Éxodo 20:20, por favor? Gracias, Giovanni. No tengas miedo, Elohim ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. ¿Cuál es la vacuna contra el pecado? Temor de Dios. Tener temor de Dios. Y no voy a entrar aquí en la pelea filosófica, que si temor es tenerle miedo, que si tiene miedo, que Él no quiere que yo le tenga miedo. Mire, el temor comienza con miedo. Esta mañana con mi hijo, bueno, ¿te desayuno o traigo la vara? Y se pasó la uva. Si no, yo no estaba aquí, había llegado tarde. Empieza con miedo y después eso va cambiando y se vuelve amor, temor, amor y temor. Pero no me digan que es que no tiene que ser miedo a Dios. Si tenemos temor en todo el sentido de la palabra al pecado y a sus consecuencias, empezamos a ejercitarnos en un estilo de vida que termina siendo un hábito, una disciplina hecha por amor. Jeremías 32:40. Abraham pensaba que solo no hay temor de Dios, es decir, había muchas virtudes en Abimelech y en ese reino, pero pensaba que solo no había temor de Dios. Rak ein jirat Elohim ha vamakon hazeh. Solo no hay temor de Dios aquí. Usted puede ver un lugar hermoso, todo muy lindo, la gente es muy amable, pero si no hay temor de Dios es peligroso. Le quitan a su mujer. Pues era lo que pensaba Abraham. La gente es muy amable, pero no hay temor de Dios. Terrible. ¿Qué dice Jeremías 32, verso 40? Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Ahí hay clave para una oración. Señor, por favor, tu promesa dice que pondrías tu temor en mi corazón. Yo no tengo temor de ti en mi corazón. Yo quiero tener tu temor en mi corazón. Tú lo prometiste en tu palabra. ¿Les parece si lo hacemos? Cerremos los ojos. Padre, oímos tanta palabra, leemos tanta Biblia y tantos comentarios, Señor, pero quizás no hay temor tuyo en mi corazón. Yo te ruego que esta promesa en Jeremías para tu pueblo sea sobre mi vida. Yo quiero tener temor de ti. Yo quiero vivir con temor de ti, que mis hijos crezcan con temor de ti, que es lo único que asegurará que no se vayan a desviar cuando estén en la universidad, en el colegio, cuando yo no les vea, cuando mi esposo se va al trabajo o mi esposa,
tiene que hacer sus actividades. Lo único que asegura que no vamos a fallarte es tener temor de ti. Por favor, que esta promesa que has dicho, yo les pondré mi temor en sus corazones, sea sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre esta Keilah, en el nombre de Yeshua. Amén. Alguien que lea Deuteronomio 10, del 10 al 12. ¿Qué es un hombre bueno, un hombre justo? Alguien que tenga temor del Señor. Mas no todos los que parecen buenos y justos tienen temor del Señor. ¿Usted no ha escuchado? El magistrado tal, que es tan sabio y tan conocedor de las leyes, es homosexual. No hay temor de Dios. Tiene mucho conocimiento, y esto es lo que pasa: confundimos conocimiento, posición, dinero con que todo está bien. Y no está bien, no necesariamente tiene que estar bien. Tener una ministra en estas condiciones, 2 ministras en estas condiciones, hablando del tema sexual. ¿Cómo estará el comercio y cómo está la educación de nuestro país? Sin temor de Dios. Y eso se transmite como una plaga. Deuteronomio 10, 10 al 12, por favor. 10 al 13. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez, y también esta vez Adonai me escuchó. Como no era su voluntad destruirlos, Adonai me dijo: ve y guía al pueblo en su camino, para que entre y tome posesión de la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Y ahora, Israel, ¿qué te pide Adonai tu Elohim? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. ¿Cómo puede el Eterno pedir que tengamos temor de Él si Él primero no nos lo da? ¿Y cómo podemos nosotros tenerlo si no lo pedimos? Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden fuera de mi temor, y entonces no les voy a dar lo que no conviene, porque no lo pidieron en el temor del Señor. Es digamos, una analogía muy práctica. Pidamos temor del Señor, que esa sea nuestra oración este tiempo. No pidamos un carro, una casa, no pidamos un trabajo. Pidamos tener temor del Señor, y así cuando te ofrezcan un trabajo corrupto vas a poder decir no, y el Eterno te va a dar el mejor. Y así no vamos a ser enriquecidos con dineros mal habidos, porque tenemos temor del Señor. No nos da porque no tenemos temor de Él. Es sencillo, pero difícil de vivir. Dios intervino en la situación crítica, hablando al rey filisteo en un sueño de noche, diciendo que si no devolvía a la mujer de Abraham, moriría él y todo su pueblo. Esto causó mucho temor en él y en sus hombres. El que entiende que el Todopoderoso, que está en el cielo, todo lo puede, todo lo ve, todo lo juzga, cobra conciencia de que si no se comporta correctamente, estará en peligro de muerte y de destrucción. Y este, que era un rey que no conocía a Dios, le creyó al sueño. Y por su pecado, todas las mujeres ya estaban estériles en su reino, y Abraham tiene que venir a orar. Es decir, el temor del Señor afecta a toda una nación, a una ciudad o a una comunidad. No basta con sentarse aquí y hablar bonito si no hay temor del Señor en quien habla. Que el Señor nos guarde y nos proteja, porque eso también afecta a toda una comunidad. Que el Señor nos proteja. Oremos con entendimiento y no para agradar al hombre. Romanos 1:18. El que no sabe que Dios es un Dios justo, que es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo, no cuida sus pensamientos, no refrena su lengua ni sus manos de actuar mal. Pero cuando una mamá le dice, usted sabe cómo es su papá, mejor que lo haga, y el niño dice, sí, yo mejor lo hago. Pero cuando la mamá le dice, tranquilo, es que su papá es medio fanático, ay, su papá. Acuérdense de la mujer de Lot, cómo terminó, como las salinas de Nemocón. De cuento nomás, mas no de vida. Mujeres y hombres, no nos desautoricemos en nuestra crianza para que no tengamos tragedias, y enseñémosle más bien temor del Señor a nuestros hijos. ¿Quién lo lee, por favor? 1:18. ¿Manifiesta o no su enojo el Señor en todo tiempo? ¿Es un juez justo? ¿Quién lo lee? Gracias, don Braulio. Ciertamente la ira de Elohim viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
Salmo 7:11. Hebreos 4:13. Dios es bravo, es serio, es justo. Dejemos ya esa teología del hermano salesiano, que todo bueno, todo bonito, que eso no hay problema. No, basémonos en esto para entender el respeto y el amor hacia el eterno, pero que es un eterno que es serio, y que estamos aquí es por su misericordia, solo por su misericordia. Y eso nos va a ayudar a caminar como pianito, como cuando el esposo se porta mal, la esposa le pone la definitiva, se la pone difícil, lo hace sufrir, y después al menos unos días ese hombre llega caminando pianito, juicioso. No solo llamaba para decirte que ya llegué al trabajo, mi amor. Y el vecino le dice, ¿usted le tiene miedo a su mujer? Y usted va a decir, no, yo tengo temor de Dios, y yo no vuelvo a fallar, yo no vuelvo a ofender, yo no vuelvo a transgredir el pacto. Aplíquelo para todo en su vida: estudio, trabajo, empresa, vida familiar, crianza y demás. ¿Qué dice? Por favor, Salmo 7:11. Hebreos 4:13. No, Jaime. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Elohim. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Dígale a la que está a su lado, ojalá que sea su esposa: mi amor, me voy a portar muy bien, Vivianita, porque yo sé que tengo que rendir cuentas al Señor. Amén. No solo a ti, al Señor. Al Señor yo tengo que rendir cuentas. Salmo 147:11. Entremos que viene el pastor. ¿Y por qué no entra antes sin que venga el pastor? ¿Dónde está el temor de Dios? Es agradar a los hombres. Recuerden lo que comenzamos, estamos en un proceso de agradar a los hombres, y esto genera temor de hombre, y el temor de hombre esclaviza, el temor de Dios libera, bendice. El temor al hombre esclaviza, el temor a Dios libera, bendice. Estoy tranquilo, vivo tranquilo porque le temo a Él. Este versículo de la parashá de hoy es muy grande y estamos en el resumen, pero tenemos que parar y detenernos a meditar cómo está mi temor de Dios. Sigue John. Amén. ¿Cómo nos va a ir a todos? Bien, vamos a ser favorecidos porque le tememos. Amén. Seguimos. Capítulo 21 de la parashá. Es larga. Nacimiento de Isaac. Nacimiento de Isaac. ¿Quedó o no quedó embarazada Sara? Cumplió el Señor, Él es fiel. Con todo y la risa que le ocasionó la noticia, quedó embarazada. El texto que se escoge de la Haftará, de aquella mujer que tenía sus medios y que era muy hospedadora. ¿Recuerdan? La que le hizo un apartamento en la terraza a Elías para que Elías, para que viniese Eliseo, gracias, para que viniese y estuviese allí, porque el siervo era Giesi, Eliseo, y va de la mano con la parashá, porque cuentan lo mismo. Una mujer no podía tener hijos, no pedía tener hijos, sin embargo, por su hospitalidad viene la bendición. La hospitalidad de Abraham y de Sara trajeron, ¿qué bendición? Hijos. ¿Ve? Aquí con la viuda, con la mujer, después del relato de la viuda que había quedado con sus hijos en la pobreza, se lee también el texto de aquella mujer que tenía sus medios y le dijo a su marido: yo sé que ese hombre que siempre viene y se queda aquí es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una habitación, un apartamentito, una mesita de noche, una camita, y que cuando llegue se quede ahí. Y el marido dice: sí, hagámoslo. Y cuando el hombre llega y es atendido, le pregunta a su siervo, porque siempre envía a un siervo. Hashem mandó a unos siervos a la casa de Abraham y Sara, a la hospitalidad, y le preguntaron: ¿qué quiere? Yo no quiero nada, estoy bien, vivo segura. Pero entonces el siervo va y le dice: ella está bien, pero no tiene hijos. Entonces vaya y dígale que de aquí a un año, por esta época, cuando yo venga, tendrá un hijo. Le nace el hijo, crece,
le da una meningitis, podría ser, si estuviera aquí uno de los médicos, dolor de cabeza en un niño, un aneurisma también, una situación, y se muere. ¿Pero qué hace? Lo resucita. La misma historia, a Sara le nace un hijo que no pedía y cuando le nace ya está un poquito grande, 37 años aproximadamente, yo diría 33 años. El judaísmo dice que entre los 30 y 37 años. El cristianismo evangélico dice que un niño chiquito que iba con unos palos ahí detrás del papá, no, era un hombre adulto. Y tiene que Sara sufrir y el papá sufrir la muerte de su hijo en el corazón, pero el Señor lo hace volver a la vida. ¿A qué edad exacta? La promesa: ¿quiere tener hijos? Sea hospitalario, sea amable, sea hospitalario, bendiga, no guarde todo para sí, para mí, sino sea hospitalario, sea amable. La promesa se cumple y viene la expulsión de Ismael. Echa de aquí a la esclava y a su hijo. Difícil cosa tuvo que vivir Abraham. Esta mujer no veía la bendición. 21:19, por favor. (21:19) Gracias. Tiembla aquí arriba. 21:19. Dios oye sollozar al niño. Dios oye llorar al niño. Sin embargo, es una mamá que no quiere al niño, porque ya vio que la cosa estaba difícil y lo dejó por allá tirado y se fue, se apartó. Ese mismo espíritu se vive hoy en día en las mujeres musulmanas. ¿Por qué no quieren a los hijos y los envían a morir de esta manera? ¿Por qué no educan a sus hijos para el amor? Porque son hijos nacidos de esposos que tienen otras esposas y otros hijos. Entonces el hijo no es visto como una bendición, sino como un castigo. Y no los aman. Y nosotros decimos que terrible es el Islam, ¿no? Hombres con varias mujeres. ¿Por qué no miramos Valledupar, Costa Atlántica, Barranquilla? Y ajá. ¿Por qué no miramos aquí el interior? No, es que mi papá yo tengo otros hermanos por otro lado. No, mi papá tuvo otros, sí, y muy responsable. Mi papá, cada uno nos dejó una mamá, porque todos tenemos mamá. ¿Y cómo viven esas mujeres con sus hijos? Tragedias, dificultades, y transmiten un odio y un resentimiento y un dolor espantoso. Verso 17 del capítulo 21. Dice: cuando Elohim oyó al niño sollozar, el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Elohim ha escuchado los sollozos del niño. ¿A quién escuchó Hashem? Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de ti una gran nación. En ese momento le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua. Siempre estuvo al pie del pozo, pero nunca lo vio. Así está el mundo musulmán. Está al pie de la bendición, está al pie, pero no lo ve. Ve más su odio, ve más su rencor, su resentimiento. Abraham se había divorciado de Agar. Sí, ve, pastor, que el divorcio se puede. Mire, se había divorciado de Agar. Dios aborrece el divorcio. Por causa del corazón del hombre lo permitió a través de Moshe, pero no es la voluntad del Señor. ¿No han oído? Dijo Yeshua: en el principio Elohim creó hombre y mujer, y lo que Él ha unido no lo separe el hombre. Pero cada caso ya hay que tomar con pinzas. Sí, pero ¿sabe qué? No se divorcie. No se divorcie. Guarde su matrimonio, guarde su hogar. Abraham la había enviado con una provisión para el viaje junto con su hijo Ismael, ya adolescente. Tuvieron problemas en el desierto por no encontrar agua. Ismael ya estaba a punto de morir porque no se encontraba bien. Agar se alejó de él porque no quiso ver morir a su hijo. Los dos lloraron, pero el Eterno solo escuchó la voz del muchacho y envió un mensaje a Agar por medio de un ángel. El ángel no le dijo dónde había agua, sino que tenía que ayudar a su hijo, porque él iba a ser una gran nación. Miren las palabras aquí en el verso 17.
No temas, pues Elohim ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. No le dice, tranquilo, allí hay agua. A ella le dice, ayuda al niño. Y luego que ayuda al niño, es que le muestra el agua. Una mujer que abandona a su hijo, una madre que abandona a su hijo, a su suerte, en la adolescencia, que lo abandone y le dice, haga lo que usted quiera con su vida, además por culpa suya, su papá y todo el odio que tiene lo transmite al muchacho. Va a ser un hijo de Ismael, un descendiente de la violencia, del resentimiento, de la droga. Todos los años que fuimos al Cartucho, por muchos años, encontrábamos ese resentimiento y ese dolor. El dolor hacia su padre y la rabia hacia su padre, que los abandonó. No abandonen a sus hijos, no los abandonen a su suerte, no los dejen morir en su resentimiento. Por el contrario, auxílienlos y ayúdenlos. Abraham despidió a Agar y a su hijo Ismael, a pesar de que le dolía. Lo hizo porque el Eterno le había ordenado hacerlo. Hay que obedecer al Señor a pesar de que sea doloroso. El camino de la obediencia no es el camino más fácil, la mayoría de las veces nos cuesta y en muchas ocasiones hay que suprimir emociones personales. Agar no era una madre buena al dejar al niño morir solo. ¿Has visto a las mujeres palestinas con cuchillos en la mano y cómo se alegran cuando sus hijos son mártires? Se alegran por dos cosas. Número uno, porque les va a llegar por parte de la autoridad palestina un cheque de $2.500 o de 4.000, hasta de 4.000 por la cantidad de muertos que haya causado. Mensual, pagado por el mundo, el dinero que va para la ayuda palestina. Y dos, porque será reconocida y honrada en su sociedad por ser la mamá de un mártir. Yo estuve en barrios, estuvimos en barrios en algún grupo de aquí, donde las fotos en el barrio no son de los políticos, son de los mártires. Y están en todo lado y les ponen flores y dibujos y con el fusil y con su arma, su AK-47 y con todo esto allá son fotos y les hacen montajes a todos estos niños jóvenes que han muerto. Agar no era una buena mamá. Y de eso lastimosamente abundan. Encontramos niños en bolsas y logran sobrevivir, y la policía y los bomberos los quieren adoptar y no saben qué hacer en las clínicas y hospitales con estos pequeñitos. Qué desnaturalizada está nuestra sociedad. Ella estaba más interesada en sus propios sufrimientos que en los del joven. Miremos el verso 16. Y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. Y empezó a llorar, es decir, lo dejó en un lado y se apartó para no ver sufrir a su hijo y llorar ella sola. No quería ver morir a su hijo. En el caso de que él hubiera muerto, necesitaría a su madre más que nunca en los últimos momentos de su vida. También aprendemos que Agar no había puesto las palabras de la promesa sobre Ismael en su corazón. Ella tenía que saber que lo que Dios se había dicho se iba a cumplir. 17:20, que alguien lo lea de la parashá anterior. ¿Qué promesa tienes sobre tu vida? Vea, yo les cuento sinceramente y de corazón, cuando yo tengo una situación difícil aquí congregacional, yo le digo, bueno, Señor, tú me metiste en esto, tú nos sacas. Tú nos diste una promesa, tú provees, tú bendices, tú abres puertas. Y el Señor cumple. La prueba tiene varias, de eso quiero hablar esta tarde. La prueba tiene algo hermoso que te hace crecer espiritualmente, te bendice, te ayuda a depender de Él, más y más de Él. ¿Qué dice 17:20? Rápidamente, gracias. Ahí vamos despacio. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. ¿Qué dijo? Lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. ¿Eso lo hace un muerto o un vivo? Fecundo si está vivo,
Y vaya que son fecundos los musulmanes en el mundo, están conquistando Europa con el útero. Ya debía saber, gracias Giovanni, ya debía saber Agar que esta promesa era sobre su hijo. Y en la situación más dramática, más difícil, ella hubiese podido aferrarse a esta promesa. Señor, tú dijiste, Dios de Abraham, el esposo de Sara, tú dijiste que mi hijo sería fecundo y harías de él una gran nación. Se está muriendo, nos estamos muriendo aquí. Pero en el momento de la crisis no le importó la promesa. En lugar de confiar en Dios, que había dado la promesa, actuaba y hablaba en dirección contraria, pensando que su hijo iba a morir. Esa fue una de las razones por las que el Eterno no escuchó el llanto desconsolado de ella, sino el sollozo del niño. De nada sirve gritar y patalear en el dolor si no creemos en la promesa, y más es un sollozo si somos como niños ante Él, creyendo en su promesa. ¿Está claro? ¿Entendimos este punto? Cuando el ángel le habló a Agar, no le dio la solución del problema. No le dijo, mira, aquí hay agua, ¿por qué chilla? Estaba al pie del agua, no la veía, la solución la tenemos ahí al pie, pero preferimos más, pobrecito yo, y nadie me quiere, y el pastor no me saluda, y aquí no dan amor, y no puedo más con este dolor. No, le dijo, ve con el muchacho. Usted, mamá, vaya con el muchacho. Y luego que estuvo con el chico, le dijo, le abrió los ojos y vio agua. Su manera de tratar a su hijo impedía la intervención de Dios en su vida. Su incredulidad y rechazo de la promesa divina obstaculizaba la mano de Dios en la crisis. Conforme usted trate a su esposa y trate a sus hijos, será la bendición de Dios sobre su vida. De nada sirve, miren, cuando aquí se le pregunta a alguien que viene por primera vez, nuevito, de los que llaman, ¿usted es casado, tiene familia? ¿Por qué me pregunta eso? Yo quiero ir allá y conocer, yo quiero saber cómo es allá. No, pero quiero saber si usted tiene familia. No, yo estoy separado, pero yo quiero ir, yo quiero aprender Torah. No, yo no quiero ir, eso es un problema. Eso es una dificultad terrible. Conforme trate a sus hijos, será la bendición en su vida. Conforme trate a su esposa, será la bendición en su vida. Usted, mujer cabeza de hogar, puede ser una Agar que está llena de resentimiento y de odio y no le participa a su hijo de las cosas de Dios. O puede hoy aprender la lección y decir, no, yo no quiero ser como Agar, yo voy a estar con mis hijos y vamos a creer en las promesas del Señor y vamos a avanzar en lo que Él tiene para nosotros porque lo ha prometido. Y le enseña perdón a su hijo y le enseña amor a su hijo y va a haber bendición. Cuando ella hizo caso de lo que el ángel le dijo, el Eterno le abrió los ojos para que viera que justamente en el lugar donde estaban había un pozo. ¿Dónde se encontraba la solución del problema? En buscar a su hijo y tomar su responsabilidad. Ahí estaba la solución. Inmediatamente se abrió la fuente, la bendición, la provisión, todo vino. En Dios siempre están las soluciones para cualquier problema. Dígalo conmigo. En mi Dios, en mi Señor, siempre están las soluciones para cualquier problema. Si no tratamos bien a los que nos rodean, Dios no puede enviar su ayuda. Si no hacemos caso a lo que Él nos ha dicho, es decir, sus promesas, Él no puede ayudarnos. Cuando nos arrepentimos de nuestra falta de amor al prójimo y hacemos caso a sus palabras, a sus promesas, estaremos en condiciones de encontrar la solución que siempre estuvo al pie, siempre estuvo ahí, pero no la veíamos, siempre estuvo ahí. Aquí hay sillas, ¿dónde hay sillas? Levanta, mira, aquí hay sillas, es que hay una abuelita para que no tenga que caminar mucho allí. Gracias. La ayuda no está muy lejos, está muy cerca del lugar donde estamos. Diga conmigo, la ayuda no se encuentra lejos, está muy cerca. Solo necesitamos tener los sentidos abiertos a lo que Dios quiera enseñarnos. Amén. Ay, no me haga repetir que me siento en la iglesia evangélica. Pues vuelva a la iglesia evangélica y repita conmigo, porque es que eso no cambia en la iglesia que sea.
Es la palabra de Dios. Siempre estuvo el pozo al pie, pero no lo veía. Estaba más imbuida en su dolor, en su rabia. Este Abraham me echó. Y yo que le di ese hijo, que le dio tanta alegría, porque esa otra no podía tener hijos, estéril. Pero claro, como le nació hijo, si ve papito, como es que su papá es ese de allá, y ese tiene plata, pero como a nosotros no nos quiere, a nosotros no nos mira, y eso es Colombia. Eso es Antioquia, todos esos sicarios que se dieron en los 80, y en Bogotá, en el interior. Odio y rencor y sufrimiento, y la bendición siempre estuvo allí. Clamemos al cielo cuando tengamos una crisis. Miremos que no hayamos maltratado al prójimo. Confiamos en lo que Él nos ha dicho y obedezcamos en el momento oportuno con temor de Él, y saldremos de la crisis. Y vaya que salió de la crisis Ismael. ¿Quién es Ismael hoy día? ¿Cuántos jeques vinieron de este chinito que chillaba allí solito a punto de morir y que enterneció el corazón de Dios? ¿Cuánto poder y nombre tiene el mundo árabe? Pero también de rencor, de dolor, de sufrimiento, de rabia, que no ha sido tratado. Que el Señor nos haga sensibles. Seguimos. Capítulo 22, versículo 1. 22:1. Lea conmigo. Pasado cierto tiempo, Elohim puso a prueba a Abraham. Ahora dígalo. Pasado cierto tiempo, Dios me pondrá a prueba a mí también. ¿Cuántos somos hijos de Abraham? Pero en lo bueno, pastor, en lo bueno, en lo bueno, en lo bueno. Eso sí yo no quiero saber. Para las bendiciones me gusta la Biblia, promesas. Ya ni siquiera hay que subrayarla, papito. Ya vienen Biblias con promesas subrayadas. Ya están hechas así. Dios probó a Abraham ¿cuántas veces? 10 veces. El número 10 en la Biblia es muy importante, muy importante. Esta fue la última prueba que tuvo que vivir Abraham Avinu, la más difícil. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Toma a tu hijo. ¿Para qué, Señor? No, vas a sacrificarlo y así voy a ver cuánto me amas. Búsqueme en Agar y a Ismael. Que venga, que le voy a dar la herencia. No, el que tanto ama. El que tanto ama. ¿Sabes que el Islam tiene esta historia pero al revés? El Islam tiene todas las mismas historias pero al revés. Todo lo mismo intercambiado. Cuando un hijo crece y se puede encontrar con ese papá que su mamá no le dejó ver y habla con él, y el papá habla con el hijo le va a decir: yo tenía otra historia. Ese es el Islam. Yo no encuentro una manera más práctica de transmitir el odio y el rencor del mundo árabe hacia el pueblo judío. Tienen otra historia. Completamente. Tú que trabajaste por 4 o 3 años con niños palestinos, tienen otra historia. Donde ellos sufren y donde todos se lo hicieron mal. Tener la otra historia. Y entonces es cuando el muchacho dice: ahora entiendo. Perdóneme, papá, el no haberlo buscado antes, el no haber hablado y haberlo perdonado y haberme arreglado con usted. ¿Cuántos años? Tenía otra historia. Una vez descubrí en esta congregación había un señor, eso danzaba lo más de lindo, parecía un trompito. Y saludaba a la gente: shalom, shalom hermanos, shalom. Una cosa, un amor de hombre, pero precioso este. Espíritu religioso como él solo. Eso tocaba, besaba la mezuzá por todo lado. Y hablaba terrible de su esposa. Terrible. Eso es un midrash, ¿no? Es un midrash. Y siempre hablaba de su esposa terrible, que le pegaba, lo maltrataba, mejor dicho, lo trataba muy mal. Pero yo tenía mi espinita ya en ese midrash. Y tuve la oportunidad de hablar con su mujer. Y hablé con ella. Oramos, lloramos, le pedí perdón. Y vino la otra historia. Cuando el hombre ve a esa mujer en el mismo lugar, fue desenmascarado. Salió corriendo. Ahora sigue con su misma religiosidad, tiene otro nombre, por ahí en una sinagoga,
en otra ciudad. ¿Qué historia tienes? ¿Qué historia tenemos? ¿La de Agar a Ismael o la de Abraham y Sara a su hijo Isaac? Esta fue la última prueba que tuvo que vivir nuestro padre Abraham. Salió victorioso y bendecido de todas ellas. En las Escrituras el número 10 no solo habla de totalidad, sino también simboliza la prueba. Por eso el diezmo es una prueba. La 10ª parte. Uy, no voy a hablar del diezmo. Yo sabía que en algún momento esto tan bonito iba a terminar en pedir plata. Bienvenido, Abrahamcito, siéntese ahí quietico. El salario de Jacob fue cambiado 10 veces. Génesis 31:7, Bereshit 31:7. ¿Cuántas veces fue cambiado el salario de Jacob? 10 es una prueba. Totalidad y prueba. ¿Cuántas veces probó el pueblo en el desierto a Dios? 10 veces. 10 veces. En Mara, con el agua, con la carne. 10 veces probó el pueblo al Eterno. ¿Qué dice, por favor? Que alguien lo lea rápidamente, fuerte. 31:7. Gracias, don Braulio. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces. Ahí, muchas veces, César, 10 veces. 10 veces me ha cambiado el salario. Gracias. Imagínate un trabajo donde te lo cambian el sueldo 10 veces. Para aumento muy bueno. No, créanme que con la van las cosas no funcionaban así. Era no, pero como usted dejó perder la ovejita esta, ya no, menos. Y esta quincena no le llega porque como esto y la situación y el niño, entonces le vamos a reducir. Y esto porque es la cuota que tiene que dar y le van reduciendo. 10 veces es una prueba terrible. El cordero de Pesach tenía que ser revisado ¿qué día? Éxodo 12:3. El día 10 del mes primero separarás el cordero y será revisado. ¿Qué pasaba con ese corderito que era escogido? Yo creo que era una manada de corderos que ven que cada año hacen lo mismo. Cuando separaban el corderito, el número 10, el día 10, separaban el cordero para sacrificio. Yo creo que los otros corderos empezaban a caminar cojo, a mirar visco, porque sabían que el que escogían el día 10 era para sacrificio. El día 10 entró Yeshua al templo, a la ciudad de Jerusalén, para ser indagado, examinado, investigado, a ver si tenía alguna falla. El día 10 del mes séptimo, 26, el día 10 del mes séptimo, Levítico 16:29, ¿qué día es? Yom Kippur. ¿Es una qué? Es una prueba. Vamos a ser probados en Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo de Yom Kippurim. Estoy tratando de hacer la analogía del día 10 o del número 10 en la Biblia. Los hijos de Israel tentaron al Eterno 10 veces. Números 14:22, que alguien lo busque rápidamente. Bemidbar 14:22. Dice muchas veces también. ¿Qué dice ahí, John? 14:22. Números. Repetidas veces. Muy bien. ¿Era la misma? Ahí dice 10 veces. Léalo allá. Les presento a un siervo de esta comunidad, Baal Teshuvah, John Sánchez. Bienvenido, Johncito, bienvenido. Muy bien. El rey de Babilonia vino contra Jerusalén el 10º día del 10º mes, Jeremías 52:4. Es para que los que les gustan los números en la Biblia y lo que significan y todo esto. No vaya a salir a hacer el chance con el 10, porque es de prueba, ¿no? ¿Qué dice, por favor? Jeremías 52:4, Ezequiel 24:1, por favor. Otra persona que busque Daniel 1:12. ¿Qué dice el primer texto? Listo, ahí le doy otro número para que se devane los sesos, Giovanni. Seguimos, siguiente texto.
días del mes 10º del año 9, Adonai me dirigió la palabra. Hijo de hombre, anota la fecha de hoy, de este mismo día, porque el rey de Babilonia se ha puesto en marcha contra Jerusalén. Terrible, anote la fecha porque ese día vienen contra ti. Día 10 del mes 10, 10, 10, 10. Mire, la Biblia no está escrita al azar, la Biblia es un libro divino, toda ella. Y tiene claves que debemos entender. La prueba de Abraham con Isaac es la 10ª prueba. Con esta se perfeccionó el carácter de este santo varón para llegar a ser el padre de la fe, que hoy día es mencionado en este lugar. Daniel pidió que le hicieran una prueba de comida, la dieta de Daniel. ¿De cuántos días? 10 días, Daniel 1:12. Ay, esa no la he hecho. Haga la dieta de Daniel de 10 días. ¿Qué dice? 1:12, gracias, Alejo. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Verduras y agua, 10 días. Una prueba. ¿Era bonito esto? ¿Agradable? Era difícil, es una prueba. Job 19:3. ¿Cuántas veces fue insultado Job? 10 veces. Haga la cuenta, diga, bueno, ya voy a terminar, Señor, gracias. Ya voy en la prueba número 9, en la prueba número 8. ¿Qué dice? Job 19:3. Una y otra vez me hacen reproches, descaradamente me atacan. Ok, ¿eso es qué versión? No, en esta dice, ya me habéis vituperado 10 veces. 10 veces, muy bien. ¿Cuántos hijos tenía Amán? ¿Y cómo quedaron? Muertos. Y la congregación de Esmirna tenía que pasar una prueba durante 10 días. Apocalipsis 2:10. Luego el número 10 es una prueba. La prueba de Abraham con su hijo era la número 10. La palabra hebrea que ha sido traducida como prueba también significa tentación y provocación. Si quiere saber más de esto, venga esta tarde. Seguimos con la parashá. Capítulo 22, versículo 7. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. El cordero, mi hijo, lo proveerá Elohim. En original sería: Elohim verá y proveerá para sí un cordero como sacrificio. Y este cordero es Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. El padre Abraham no sacrificó a su único hijo, porque el ángel vino y detuvo su mano. Pero nuestro Padre Celestial sí tuvo que ver morir a su hijo en el mismo lugar, Hamakom, en el lugar, por nuestros pecados, por nuestra maldad, por esto terrible que hemos hecho a lo largo de nuestros días. Un cordero para el sacrificio proveerá el Señor. Es una parashá hermosa, bien profunda. Y nos quedamos en el resumen, yendo muy rápido. Esperamos esta tarde poder tocar algún aspecto que tenga que ver con la prueba, la tentación, con lo que tenemos que vivir nosotros como creyentes a lo diario, en lo cotidiano, y hacer entonces de la parashá también un estilo de vida y no ser solamente oidores, sino hacedores, que es lo más importante. Amén. Invito a que esté de pie, por favor. Esta parashá vuelve a tocar el tema de la circuncisión, el Brit Milá, y de eso quiero hablar, basados en Gálatas. ¿Quiénes se circuncidan? ¿Por qué se puede o no se puede circuncidar? ¿Dónde está la circuncisión que vale? Es un tema que quisiera tratar y vamos a ver hasta dónde esta tarde nos lo permite, ya que es una prueba. Amén.
parece si oramos? Algunos querrán ser mejores madres, otros querremos tener temor del Señor, otros querremos tener fortaleza en las pruebas como Abraham, otros querremos apartarnos seguramente de el mundo y su depravación. Cada uno tomará lo que esta parashá haya escuchado de esta porción, pero hágalo con disposición. Padre, aquí estamos, Señor, seres humanos, como dijo Abraham, polvo y ceniza somos. Atrevernos a hablar de tus cosas, atrevernos a hablar de tus maravillas. Guárdanos, Señor, de la arrogancia y del orgullo, de la vanagloria, y permítenos, por favor, tener cercanía a través de Yeshua, el Cordero, que fue sacrificado por mí, por nosotros. El olá, el sacrificio perfecto, del todo entregado. Que podamos nosotros hoy tomar lo que vino de ti y haya en nuestra vida un crecimiento, un despertar. Que al igual que Agar, nos hemos comportado y hemos tenido la solución tan cerca, pero hemos tratado mal a nuestra propia familia y hermanos, y no puedes actuar. Ábrenos los ojos, que atendamos al que solloza, al que se encuentra deprimido, triste y solo, que podamos cumplir tu palabra. Líbranos, te rogamos, Señor, de tomar estas cosas de manera liviana, sin temor de ti, tú que todo lo sabes, que todo lo conoces, que todo lo juzgas. Yo te ruego, Padre, que una unción de temor de ti venga sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Que seamos pulcros, limpios delante de ti, delante de los hombres. Que vivamos la vida que a ti te agrada. Bendice a esta comunidad, te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua. Amén.